Somos un grupo de investigadores, filólogos, periodistas, antropólogos, gente que gitanos, que estamos muy preocupados en estos momentos por el proceso que estamos viendo que se ha puesto en marcha en los últimos años de descafeinamiento, de blanqueamiento del flamenco, ¿no? Donde estamos observando que los medios de comunicación, la flamencología incluso, las administraciones públicas incluso, están participando de ese proceso que os decía de digitalización, donde la historia del flamenco se está contando, intentando eliminar el elemento gitano del flamenco, ¿no? El elemento gitano del flamenco que documentalmente no se puede hacer, porque en los principios de este arte, mucho antes de que se llamara flamenco, están los gitanos, ¿no? Pero ahora hay una tendencia sospechosa que nos preocupa y nosotros nos hemos reunido como grupo de trabajo para intentar reivindicar una de las paternidades del flamenco. No decimos que nosotros seamos los padres exclusivos del flamenco, pero que sí somos uno de esos padres, ¿no? Y con esta historia nosotros no rechazamos el elemento andaluz del flamenco, ni a los no gitanos, ni nada de eso. Sencillamente lo que no queremos es que nos eliminen a nosotros, que cuando no nos mitigan, nos eliminan del discurso, de un discurso absolutamente equivocado, ficticio, que está calando en la sociedad, ¿no? Porque ya vemos en la calle como la gente van diciendo en el mundo del flamenco, los aficionados, no, es que los gitanos habían aportado vuestra creatividad, pero no sois los que lo habéis inventado el flamenco. Y nosotros, nuestra propuesta es poder documentar que eso es así y poder demostrarle, bueno, pues a toda la flamencología, al mundo del flamenco, que un grupo de gente con una capacitación intelectual pues va a documentar que esto es así y queremos que la sociedad se entere de lo que está pasando, ¿no? Que hay un proceso de digitalización y de antigitanismo en el mundo del flamenco. Y ese es nuestro objetivo y vamos a crear una serie de acciones y entre ellas pues tener una serie de contactos con los grupos políticos con la intención de solicitar, no sabemos si es posible o no, una intervención en el Parlamento para contar qué es lo que está pasando y para contar nosotros desde dentro de nuestra historia, ¿no? Que estamos cansados que la cuenten otros. Y es principalmente, básicamente, este es el origen de este encuentro y de que vamos a seguir manteniendo en estos días. Tenemos previsto también hacer un congreso en el mes de septiembre y leer un manifiesto donde se expongan todo este tipo de cuestiones. Y básicamente esto es lo que estamos intentando, este es nuestro propósito, eso lo queremos hacer. Formamos un grupo de gitanos de toda España, no solamente somos de aquí de Andalucía, gente preocupada de otras partes de España también. Y ese es nuestro objetivo en estos momentos y es la intención que nos mueve, el amor por nuestras raíces y la decepción tan grande que estamos viviendo de ver cómo se está eliminando el elemento gitano del flamenco, ¿no? Y un mensaje que está calando incluso en la propia administración pública. Nosotros hemos llegado a leer que en la Junta de Andalucía decían cuando declararon el flamenco como patrimonio de la humanidad que el flamenco era un arte andaluz en el que participaban algunos grupos marginales, ¿no? Y entendíamos, bueno, ahí nos ubican a nosotros. Podrían decir, el flamenco es un arte gitano en el que participan también los andaluces, quizás sería más correcto, ¿no? Y entonces, bueno, pues con la intención de que cada uno tengamos nuestro sitio en esta historia, pues hemos organizado este grupo de trabajo y le hemos pedido a Antonio que nos atienda y vamos a seguir haciendo una serie de acciones para poder seguir trabajando en esta idea. Este grupo de trabajo que nos parece de Izquierda Unida absolutamente pertinente y puedo hacer una analogía que lo va a entender la sociedad andaluza. Si ahora estamos afrontando de manera pedagógica y hegemónica la aprobación de una ley como es la de la memoria democrática relativa a establecer los principios de verdad, justicia y reparación, esos principios deben ser reivindicados no solo para la memoria histórica y democrática, que también, sino también, por ejemplo, en este sentido, para el flamenco. Es decir, reivindicar como un patrimonio cultural en su verdad originaria, en su verdad transmisora y en que es un patrimonio que trasciende de profundo arraigo andaluz, de origen gitano genuino y que es un patrimonio del que nos sentimos profundamente orgullosos y orgullosas, no solo en Andalucía. Y desde esa perspectiva, de ese principio, que un grupo de trabajo de intelectuales tan prestigiosos como los que nos han acompañado en la reunión y más que participan de esta reflexión colectiva, debe ser recibida en el Parlamento andaluz. Y lo recibiremos y estoy convencido que el resto de los grupos parlamentarios van a atender esta petición, que es de un profundo sentido común, que está identificada con las reivindicaciones y la naturaleza que se plasmó en la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía y que también
supone una armonización y una puesta a punto y una necesidad de ayornamiento para que no se produzcan ciertos desvaríos o desviaciones que no son científicas además, con respecto a actuaciones que se van asumiendo con normalidad y que van alejando de lo que es un patrimonio genuino, muy caracterizado y vinculado a la población gitana y con un sentimiento de identidad con el pueblo andaluz, al que trasciende, por cierto. Y desde esa perspectiva, pues queremos anunciar que vamos a ser muy respetuosos con que hagan el repaso y reuniones, la ronda con el resto de los grupos parlamentarios, y lo que nosotros mostramos desde el Grupo Parlamentario Izquierda Unida es nuestra disposición a apoyar una propuesta conjunta, es decir, que sea de todos los grupos parlamentarios y por tanto no haya ninguna cuestión partidista que lo interrumpa, y desde esa perspectiva mostrar nuestra disposición, el apoyo a una iniciativa que nos parece muy loable porque es necesario y hay que celebrar todas las iniciativas que reivindican el rigor intelectual, la reivindicación de un patrimonio y las exigencias de medidas administrativas correspondientes a esas reivindicaciones, y por tanto felicitaros por la iniciativa y estoy convencido que va a salir muy bien. En Andalucía hay cosas que salen medio que y hay otras cosas que van a salir bien. Esta estoy convencido porque todos los grupos nos vamos a sentir muy identificados con la reivindicación que habéis planteado. Durante la jornada de ayer y hoy se están celebrando las comparecencias de los agentes sociales que los diferentes grupos parlamentarios han pedido para hacer una aportación sobre la valoración que les merece la Ley de Formación Profesional, y estamos observando que hay una unanimidad en los agentes económicos y sociales en torno a la insuficiencia de financiación para afrontar los retos que necesita una formación profesional en Andalucía en este periodo del siglo XXI. Si queremos abordar un modelo productivo que nos salga de la crisis y que sustituya ese modelo extractivo de economía y de servicios que tiene poco valor añadido por otro más asentado en una mayor calidad laboral, los 189 millones de euros que se establecen como aportación o memoria económica financiera a la ley son absolutamente insuficientes. Izquierda Unida va a centrar uno de sus esfuerzos fundamentales en doblar esa aportación para hacer creíble que una ley que tiene un texto que puede tener aspectos aceptables, sin embargo se ve absolutamente enmendado por la ley de los hechos de una irrisoria aportación financiera, que lo que está diciendo el mensaje del gobierno de Susana Díaz es que vamos a escribir una bonita ley, pero no la vamos a ejecutar porque no hay dinero. Y creo que hay que tomar conciencia sobre esa realidad para evitar, para garantizar que la Ley de Formación Profesional sea una ley que promueva la formación profesional desde una planificación pública, de fortalecimiento en el ámbito de la educación pública y de garantía de calidad para tener a nuestros trabajadores en formación o alumnado con las mejores de las calidades para la inserción laboral. Yo hago una valoración del juicio de Loeres en clave política, que es la que nos corresponde. La práctica de impunidad y el ambiente de impunidad en el que se desarrollaron las ayudas, el ambiente en el que se sentían absolutamente intocables personajes como Antonio Guerrero, que fue director general de Empleo durante 10 años, motivó la absoluta anomalía e irregularidades del sistema. Y eso necesita una condena política independientemente de lo que vaya a producirse desde el punto de vista de sentencia judicial. Las aportaciones de la UCO, como cualesquiera otros, forman parte del juicio. La UCO hace informes, para mí no es una sentencia, es un informe de parte que evidencia lo que evidentemente la comisión de investigación que tuvimos, de la que no se pudo conseguir conclusiones por la oposición del Partido Popular y del Partido Socialista, era claro, y es que era imposible que las ayudas a los expedientes de regulación de empleo no los conocieran desde el Gobierno. Eso es absolutamente imposible, entre otras cosas porque el director general de Empleo era Gobierno y, por tanto, independientemente de lo que cada parte pudiera aportar como elemento determinante, lo que posiblemente la UCO lo que plantea es algo tan evidente como que era imposible que nadie lo supiera. Y si, desde luego, un Partido Socialista que presume de conocer hasta la última hoja que se mueve en el último rincón de Andalucía, no conocía lo que hacía un señor que ha manejado 780 millones de euros, pues estamos hablando de una acción irrespetuosa a la inteligencia de los andaluces. Y en esa perspectiva lo tenemos muy claro. Loeres tiene una responsabilidad política de un modo de gobernar que tiene que ser desterrado de Andalucía, que tiene, independientemente de la posición de sentencia judicial, lo decimos y lo reiteraremos,
una absolución judicial no menoscaba una absolución política. Y por tanto, quien tenga la tentación de unir la causa y valoración de los ERE a una sentencia favorable a sus intereses, está diciendo que no se ha enterado de nada y que no se ha querido enterar de lo que ha sido un reclamo de los andaluces, que es una forma transparente, rigurosa, leal y decente de los fondos públicos de todos.